Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso y analizar el tema de la deuda. Ahí, analicémoslo desde el punto de vista de lo contable y la función de las deudas en las empresas. Entonces, veamos lo siguiente. Déjenme nada más un segundo, estoy tratando de contestar algo en el chat. Listo. Entendamos la función de la deuda. Esto nuevamente parte del derecho civil. La concepción de deuda pues es una concepción, una institución jurídica pues, muy antigua, y vamos a entenderla. Vamos a decir que deuda es la obligación que contrae un individuo cuando pide algo. Y con ello genera un vínculo jurídico que le da la consecuencia de devolver lo pedido o de pagar lo dado de acuerdo a condiciones pactadas previamente. Esto nos va a llevar a pensar lo siguiente. Díganme por favor si se comparte mi pantalla. Sí. Muy bien. Piensen ustedes lo siguiente. Vamos a tener, aquí vamos a hablar un poquito de estas cuestiones de la deuda, de la responsabilidad y demás, desde el punto de vista de lo jurídico, para después aplicarlo al derecho contable de las empresas. En primer lugar, vamos a decir que existe un acreedor. En la obligación. Vamos a tener un segundo sujeto que será el deudor. Y aquí aparece pues, el tema que estamos estudiando, ¿no? El deudor. Y lo que nos interesa a nosotros será la relación que surge entre ellos. Habrá derechos y obligaciones recíprocas. Y estas van a surgir de un acto jurídico determinado. Podrá ser un crédito, podrá ser un préstamo, podrá ser una compraventa, podrá ser una compraventa a plazos, a tiempo diferido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a tener estos elementos. Esta flechita amarilla, entiéndanlo ustedes, como el vínculo jurídico. Normalmente es un vínculo jurídico de causalidad. Este surge a consecuencia del acto jurídico y obliga a las partes. Entonces, entendámoslo por ahí. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Entonces, veamos lo siguiente.
La deuda es la obligación de devolver el capital en el plazo acordado y con el tipo de interés fijado. Por lo tanto, debemos siempre de tomar en cuenta que la cantidad adeudada será el capital solicitado más los intereses que correspondan. Tomemos en cuenta que la empresa, bueno, y en estas cuestiones, pues siempre son actos de comercio. Quien le preste, quien otorgue crédito, quien otorgue financiamiento, pues siempre va a querer obtener una ganancia por el dinero entregado. Eso sí queda claro. Entonces nosotros lo tenemos que concebir de manera global. Sería como cuando compramos algo en el centro comercial, si en lugar de pensar, analícenlo ustedes así, el precio de etiqueta son, voy a inventar, 5,000 pesos. Voy a comprarme un televisor a crédito. ¿Están de acuerdo que esto se va a volver una deuda? Pero mi mente me va a decir, pues son 5,000 pesos, sí la armo, ¿no? A tantos meses, a tanto plazo, y no hay problema. Pero si yo realizara esta misma operación tomando en cuenta el costo anual de los intereses que tengo que pagar, ¿seguirán siendo 5,000 pesos? No. No, ya será algo más. No, no sé, dependerá eh, la tarjeta de crédito que tenga, bla, 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 bla. Pero normalmente a lo mejor son 6,000, a lo mejor son 7,000, a lo mejor son 5,500. Pero entonces nosotros, en temas de empresa, siempre vamos a analizar esta figura con contando los intereses que se correspondan. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar que al igual que las anteriores figuras que hemos estudiado, aquí existen clasificaciones. Clasificaciones de la deuda dependiendo algunos aspectos. Entre ellos, la primera clasificación que tenemos es en función del emisor, es decir, quién realiza la deuda. ¿Quién emite esa deuda? Vamos a encontrar que existe deuda pública y deuda privada. Analizaremos que deuda pública son todas aquellas deudas que se mantienen, que mantiene un Estado con inversores, ya sean nacionales o privados. Y aquí cuando hablo Estado me refiero al ente jurídico. Y es el famoso entendido de la deuda o el empréstito público. ¿Queda claro? Ustedes, bueno, saben que en estos momentos están las discusiones para nuestra ley de ingresos y egresos, y un rubro importante es este del financiamiento de las deudas que se adquieren. Ya ven que hace apenas unos, que fue 15 días, se estuvo debatiendo que si nos estamos endeudando más o que si nos estamos endeudando menos, pues todo eso lo tenemos que analizar. ¿Queda claro? También es un tema muy importante. Cómo se va a pagar esta deuda, el rendimiento que se le tiene que otorgar, el plazo y obviamente las consecuencias ante el incumplimiento. Y a su vez, dependiendo otra vez de estas cuestiones del emisor, tendremos que existe la deuda privada. Y es aquella que se adquiere
respecto de cualquier, o adquiere, mejor dicho, cualquier persona física o jurídica que no forme parte de la administración pública. Este primer criterio de deuda, pues nos parece muy sencillo. Incluso ustedes van a ver que estas cuestiones son muy similares a lo que ya analizamos del crédito. ¿Queda claro? Y lo van a notar. Nada más, antes de que se me pase, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo responsabilidades de las distintas empresas que hablábamos de responsabilidad solidaria, mancomunada, ta? Recuérdenme, por favor, si cuando vimos ese tema hablamos del artículo 26 Código Fiscal de la Federación. Propiamente cuando hablábamos de responsabilidades de los ¿El socios. de responsabilidad? No, Mándeme. que sí es el de responsabilidad solidaria, justamente. Ajá, justo, pero ¿lo ¿O tocamos? no? ¿Lo analicé con ustedes? No me acuerdo, fíjese. O sea, hablamos de responsabilidad, pero de la tabla, la ley de sociedades mercantiles, pero de la fiscal no me acuerdo, Ok. sinceramente. Entonces, bueno, nada más para futura clase, por favor recuérdenme, oiga maestro, respecto del tema de las empresas y la responsabilidad del administrador general, del socio, del síndico, del liquidador, pues estamos pendientes. Díganme, por favor, no analizamos la responsabilidad fiscal, porque ese tema pues también lo debemos de tener bien en cuenta. Y creo, hasta donde yo recuerdo, no lo vimos. Porque justo ayer en mis clases de teoría de las contribuciones con mi otro grupo estaba analizando este tema y recordé que en su examen no les pregunté nada de eso. Entonces, pues quiere decir que no lo toqué. ¿Sale? Entonces me lo recuerdan, por favor, para que no quede la idea incompleta. Para la siguiente clase, porfa. Bueno, perdón el paréntesis. Regresemos a esta deuda y ahora hablemos del criterio de clasificación dependiendo el tiempo para pagar la deuda. Y así encontraremos que hay tiempo corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Vamos a decir que los establecidos a corto plazo vamos a encontrar ahí, perdónenme, son perdón, nada más aquí son dos, corto plazo y largo plazo. Perdón, le estaba confundiendo con el anterior. Aquí no, aquí hay dos, corto y largo plazo. Muy bien. De corto plazo vamos a encontrar a los créditos comerciales, créditos bancarios, pagarés, líneas de créditos, todos me estoy refiriendo a cuestiones comerciales de instituciones de crédito, de financiamiento, que vamos a encontrar estos instrumentos. A largo plazo, o estas deudas a largo plazo, vamos a encontrar la hipoteca, las acciones por bonos, los arrendamientos financieros y apoyos gubernamentales que se otorguen para el financiamiento de industrias o áreas específicas otorgados por una secretaría pública.
aquí tenemos estas cuestiones. Muy bien. Después, hay que analizar el tema de las compras. Ya vimos que la empresa entonces podrá tener créditos, a su vez podrá tener deuda. Ahora, la línea es tenue entre un crédito y una deuda, ¿no? Incluso hay autores que nos dicen, pues es lo mismo. El criterio diferenciador que yo encuentro es que cuando hablamos de crédito, lo debemos de entender en función de que siempre se va a invertir para obtener mayor capital. Y cuando hablamos de deuda, debemos de tomarlo, esto sí, como un número rojo, algo que tengo que pagar. ¿Sí queda claro? La deuda, pues es un número rojo, si es algo que se puede convertir en una bola de nieve, que no lo utilizo para comprar más capital o productos o cuestiones, sino que se utiliza prácticamente como un gasto. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces hablemos ahora de el rubro de las compras. ¿Cuáles son las compras de la empresa? ¿Cómo las vamos a clasificar? ¿Cómo las vamos a entender? Profesor, Mándeme. ¿Quién me habla? yo, Aranza. Dígame. A mí no me quedó claro esta última parte que menciona. Digo, entiendo que una deuda siempre va a ser como un número rojo, pero ¿cuál sería un ejemplo si no se utiliza como para adquirir algún bien o algo que voy a producir? O sea, ¿qué podría comprar? Eh, bueno, no comprar, sino qué tipo de deuda podría adquirir que no sea para pues mi producción o como para el objeto de mi empresa. Pues aquí sí sería, no sé, el carro del director. Eh, la cena de fin de año. Ok, O sea, bueno, indirectamente tal vez tenga que ver con nuestra función empresarial, ¿no? Pero directamente, pues, no nos está produciendo. Estos famosos retiros empresariales uh-huh. serían, pensemos que yo adquiero deuda para esta cuestión. Ok. Un curso, tal vez un curso de capacitación. ¿Sí me explicó? Directamente no va enfocado a adquirir materia prima, ni maquinaria, ni capital fijo. Tal vez me diga usted, bueno, pero es que si tenemos mejor cohesión como equipo de trabajo, vamos a producir más. Pero eso, pues, es como que, Y no es directamente una inversión a algo. exacto. O sea, sí, Ok. sí tiene la función. No es un gasto como que yo me vaya de vacaciones, ¿no? Lo voy a gastar en la empresa, pero tiene un destino, digámoslo, diverso. Pensemos estas empresas que tienen áreas de descanso. Bueno, que en México creo que no hay ninguna, ¿verdad? Pero de esas empresas eh, tipo americanas, donde tienen áreas de descanso, donde los empleados pueden relajarse una hora. Si yo adquiero una deuda para construir esa área, la vamos a entender ahí como una deuda. ¿Se quedó? Sí, ya, de acuerdo.
Perfectísimo. Sí, sí, sí. Entonces, reitero, pero hay autores que nos dicen que es lo mismo, ¿eh? Y Yo, por ejemplo, para dime. sufragar necesidades de la empresa, por ejemplo, pagar la nómina, o alguna cuestión que por ajena, por necesidad, que sea ajena y por necesidad de la empresa necesite sufragar, no puede ser deuda, que al También, final no produce, pues, pero también si lo vamos a meter a gasto circulante, también. Pensemos este caso extremo que me dices, ¿no? Ya no tengo ni para pagar la nómina. Entonces me voy a endeudar para esto. También sería un ejemplo. Reitero, el criterio que yo encuentro diferenciador es que el crédito lo voy a utilizar para producir más y la deuda, pues nada más lo gasto y ya estoy obligado a pagar más porque tengo que pagar el capital más los rendimientos. ¿Sí? ¿Ya quedó diferenciado? Muy bien. Entonces, ahora les decía, continuemos con el tema de las compras. Hay que entender cuál es la función de la compra en una empresa. Pues la función, el objetivo es adquirir bienes o servicios que la empresa necesita para su funcionamiento o para cumplir su objetivo y con esto garantizar el abastecimiento de esta materia prima, de estos elementos, tomando en cuenta siempre calidad, precio y tiempo comparado con el costo-beneficio. Es decir, dime, Bruno. Perdón, ¿puede volver a repetir lo de las compras? Ok, es que no, a ver, voy a intentar repetirlo todo porque no estoy dando un concepto como tal. Bueno, no lo estoy leyendo, pues. Sí. Te decía que el objetivo de una compra en cualquier empresa es adquirir bienes o servicios que la empresa necesita para su funcionamiento, para garantizar de este modo el abastecimiento de las cantidades necesarias. Pero siempre que pensemos en abastecer, cualquiera que sea, ya sea un bien, ya sea un servicio, ya sea materia prima, debemos de tomar en cuenta calidad, cantidad, tiempo en una relación costo-beneficio. Esa es como la formulita, ¿no? ¿Qué voy a comprar? Pues una calidad determinada, cada determinado tiempo, pero siempre tomando en cuenta este costo-beneficio. Y esto, bueno, creo que lo sabemos todos, ¿no? En la empresa como en nuestra vida, pues hay calidades. No sé, me atrevo a pensar materias primas, creo que en todo hay calidades. Entonces, hay ocasiones que nosotros ponderamos, ¿no? En este momento, pues a lo mejor una calidad más baja, pero me va a dar un mayor costo-beneficio. Voy a poner un ejemplo de microeconomía y de ahí pasémoslo a una economía empresarial. Piensen lo siguiente. Si estamos en la cocina y estamos preparando, ¿cómo se llaman estas cosas? Flautas, tacos dorados, ¿los ubican? ¿O no los ubican? Sí los ubican. Ok. Para freír esos tacos dorados, ¿qué aceite voy a utilizar? ¿Un aceite de oliva extra virgen premium? ¿O cuál utilizarían ustedes? El reciclado. Es el más económico, ¿no? de maíz económico. Uno, Bueno, que sirva, pues. ¿sí? Manteca. Bueno, Aranza se fue más fuerte. No sé, el precio manteca, litro de aceite, hay
desconozco, discúlpeme, ¿es muy distinto? ¿Es más barata la manteca que el aceite? No, ya están igual. Ya vale. No, solo sabe más rico. Bueno, pero Y está barato. vamos a tomar en cuenta los factores, porque ahí tenemos que ver relación costo-beneficio. Dura más. Dura más, y esto tendríamos que analizarlo. Bueno, reitero, yo estoy hablando un ejemplo microeconomía, ¿no? Mi casa voy a realizar, a lo mejor voy a inventar 15 flautas, entonces veremos. ¿Cuál aceite? Pues a lo mejor el aceite normal, el que hemos usado toda la vida. Pero si esto ya lo trasladamos a una cuestión industrial, pues están de acuerdo conmigo que esa diferencia posiblemente de centavos entre un litro de un aceite y otro a la larga será importante económicamente hablando. Y hay que analizar. Porque, por ejemplo, Aranza nos dice, bueno, es que con manteca sabe más rico. Y a lo mejor yo le diría, híjole, pero pues es que yo ya los triglicéridos ya los traigo hasta las cejas. No sé si el beneficio en mi caso sea viable o no, o en el de cualquier otro, ¿no? Estoy dando un ejemplo así burdo. Lo mismo tendrá que analizar las empresas. Entonces, siempre que hagamos una compra, hay que tomar en cuenta esto, en el entendido que hay estándares de calidad. ¿Concuerdan? Por ahí nos decían que yo usaría aceite reciclado. Bueno, pues a lo mejor para freír unas tortillas, un aceite reciclado de casa, pues no le vería yo tanto problema, ¿no? Lo filtro y tal vez quede bien. Yo no sé si las papitas con las que el aceite con los que me fríen las papas en el McDonald's lo cambien cada no sé cuándo, pero me imagino que deberá de haber algún estándar de calidad. Y así por el estilo. Entonces, siempre que vamos a hacer una compra, tenemos que pensar en este factor. Bueno, ¿qué calidad voy a tener? ¿Cada cuándo la voy a necesitar? Y esta relación costo-beneficio. Porque a la larga puede salir que me salga más caro comprar cosas más baratas. O no sé. ¿Estamos? Entonces, partiendo de esto. Hay que ver cuáles son las responsabilidades básicas en la gestión de compra. Como ustedes seguramente saben, es muy común en la empresa tener un encargado de compras, ¿no? Es un departamento fundamental, si no, pues no podemos hacer nada. Normalmente se llama, no sé, gerente de compras de adquisiciones, dirección general de compras, algo por el estilo. Son los que autorizan pagos, los que autorizan proveedores, los que nos dicen cada cuándo va a llegar X o Y mercancía, o producto, o servicio. Entonces, bueno, hay que analizarlo detalladamente. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son las responsabilidades básicas de este departamento, de la persona que le toque esta cuestión? En primer lugar, la primera función es mantener una continua línea de suministros. Obviamente teniendo en cuenta un cronograma o una programación de la misma. Como ya vimos nosotros, hay cuestiones que son circulantes, ¿no? Hay cuestiones que debemos de tener sí o sí, si no nuestra empresa no funciona. Como veíamos con Daniel, el gas, por ejemplo, en una panadería, pues creo que esto lo tenemos que programar, ¿no? O nos vamos a estar esperando hasta que se apague el horno para comprar gas. Pues yo creo que no. Pues si hace eso una empresa, pues seguramente no le irá bien. Entonces,
Esta es la primera función. La segunda, es proporcionar los productos en el tiempo establecido, pero de acuerdo con las normas de calidad requeridas para el funcionamiento óptimo. Me atrevo a decir que todas las industrias, las empresas, pues tienen algún cierto grado de exigencia jurídica, de exigencia reglamentaria respecto de la calidad de los bienes y los servicios que propician. Esto ya sea que lo marque el mercado o ya sea que lo establezca una norma, pero debe de existir cierta calidad. La función de las compras es ver que esa calidad se pueda cumplir con los suministros que se compran. ¿Queda claro? Después, obtener los productos necesarios al costo más bajo posible dentro de las condiciones y plazos de entregas requeridos. Esto respetando siempre la calidad que se nos pide. Pero siempre en el área de compras, pues estaremos buscando adquirir un producto a menor costo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ni modo que el gerente de compras me diga, mire, compré el producto el mismo del mes pasado, pero ahora lo compré 4 veces más caro. Pues no. Siempre hay que estar buscando estas cuestiones, pero reitero, respetando la calidad requerida. Muy bien. Esa no la podemos mover. No podemos sacrificar calidad por costo. Cuando se empieza a hacer eso, pues los negocios normalmente truenan. Muy bien. Después, la función de este departamento de compras será siempre, o en la mayoría de los casos, prevenir las variaciones de precios en el mercado o anticiparse a ellas. ¿Las qué, perdón? Las variaciones de precios. Es decir, deben de estar al pendiente de si va a subir tal o cual precio y, perdónenme, precio de alguna mercancía, costo de la mercancía y prever. Voy a poner ejemplo, ¿no? En la mayoría de lo posible. A lo mejor pensemos, por alguna cuestión, piensen ustedes ahora que fue lo de la guerra en Ucrania. Y que decíamos, ay, es que Ucrania es el productor de grano de Europa. Y de Ucrania sale el 30 o el 35% de cereales del mundo. Pues si nosotros estamos viendo que va a empezar una guerra, pues tal vez debiésemos de embodegar alguno de los bienes que vienen de esos países, ¿no creen? En la medida de lo posible, porque seguramente subirán. ¿Queda claro? O papel de baño en la pandemia. Bueno, una cuestión que yo nunca entendí por qué juntaban tantos rollos de papel. O sea, yo a lo mejor si hubiese sido una compra de pánico, pues hubiese comprado latas de atún o Maruchan. Agua embotellada. agua embotellada, pero rollos de papel, la verdad, nunca entendí por qué. No sé cuál era el miedo que les fuese a pasar, pero bueno. Bueno, pero piense usted, ese caso que da, creo que nadie hubiese previsto comprar rollos y rollos de papel para tener en la casa. Ahí, por eso les decía, en la medida de lo posible, ¿no? Hay otros movimientos de mercado que son imprevistos para todos, ¿no? Pensemos, va a subir el acero, cuestiones más o menos de ese estilo.
pero lo que es imprevisible, pues no tenemos cómo. Muy bien. Pero esta será función de cualquier departamento de compras. Ahora, si ya vimos que está la compra, si ya vimos que está la deuda, pues tenemos que analizar el pago. El pago, como ustedes saben, pues es la forma normal de extinguir obligaciones. Y por lo tanto tenemos que ver ahora el tema de los pagos. Primero pensemos que para fines empresariales, para fines que nos interesan, el pago vamos a entender que es el abono en dinero de una cantidad destinada a extinguir una obligación. ¿Cómo vamos a diferenciar un pago de un gasto? Porque también ocurren gastos en la empresa. Igual que lo veíamos anterior. De acuerdo a su función. El pago siempre va a ir destinado a extinguir una obligación, normalmente derivado de un crédito o de una deuda. El gasto, vamos a entenderlo, que es voluntario, ¿no? Yo no tengo una obligación previa. Puedo o no realizarlo, puedo o no consumirlo. Así debemos de diferenciar. Pago es para adquirir beneficios, para extinguir deudas de la empresa. Gasto, pues no hay que hacerlo, no estoy obligado. Puedo abstenerme del mismo. Y es los ejemplos que les platicaba, ¿no? Un gasto podría ser, no sé, la cena de fin de año. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿En sus empresas hacen cenas de fin de año? Ok. Esta cena, pues, no sé, por muy grande o pequeña que sea la empresa, pues representa algún tipo de gasto, ¿no? Algunos cuantos miles de pesos. Ok. ¿Y está obligada a la empresa a realizarla? No. Ahí lo vamos a entender como un gasto. En cambio, el pago, esto va encaminado a obligaciones previamente adquiridas. Y el pago siempre va a tener como función extinguir esa obligación, ya sea de manera parcial, si son pagos parciales, ya sea de manera total, cuando estemos hablando de un pago total. ¿Sí vieron la diferencia? A ver, denme un ejemplo de esto en la economía personal, como en su diario vivir. Gasto es ir al cine, pago es pagar la colegiatura. De acuerdo, ¿no? Un gasto es ir al cine. Puedo ir o no ir y no me pasa nada. La colegiatura, dice Rolando, estoy de acuerdo, la renta, el gas, pues esos serán pagos, ¿no? Entonces, creo que quedó claro. Entendamos, un gasto siempre significa una disminución en el patrimonio. Ya sea por la compra de un bien o la contratación de un servicio. Miren, véalo así. A mí, hasta antes de pandemia, pagar internet se me hacía un gasto.
no sé a ustedes. A mí se me hacía como que, bueno, nada más para que los niños estén ahí viendo YouTube y no me estén molestando. Más o menos. Cuando empieza todo este tema de la virtualidad, de las clases en línea, y hoy por hoy que tengo reuniones vía Zoom, que esto ya es una herramienta de trabajo, ¿concuerdan conmigo? Pues entonces ya me parece que no es un gasto. Porque a lo mejor, no sé a ustedes, a lo mejor de aquí a veces sale recursos, sale trabajo, cobras por X, cobras por Y, y estamos en esto de la virtualidad. Entonces, bueno, piénsenlo en su propia educación, ¿no? Ustedes me imagino que significa el pago mensual de su servicio de Internet, N cantidad, pero lo ven como un gasto o como una inversión, que falta hablar de ese otro tema. ¿Cómo lo verían? Un derecho humano. Pues sería maravilloso, pero todavía no, hasta donde yo sé, por lo menos en México no hay esto gratuito, ¿no? El servicio de Internet, o por lo menos que lo podamos usar así abiertamente todos, no sé. Pero el derecho humano, ¿cuál sería? ¿Acceder al Internet o la educación? Pues yo diría que el internet, no sé, la verdad es que creo que sí ya se estaba viendo una reforma al respecto o ya se tiene algo trabajado, pero según yo ya se estaba considerando como derecho humano. Bueno, no sé, habría que ver la reforma, pero ¿y qué implicaría ese derecho humano? Que todos, Al acceso, ¿no? El acceso a internet. pero ¿cómo lo implementaríamos? O sea, la infraestructura y todo eso, porque nuestro querido país, México, es tan grande, hermoso y variado que hay zonas donde hay una opulencia cual si estuviésemos en Europa, y hay otras donde no hay agua corriente ni piso, mucho menos creo que llegue el internet, no hay ni luz. Profesor, Mándeme. sí está establecido ya en la Constitución como un derecho humano. La Constitución Federal, Ajá, en el artículo 6. en el artículo 6, a ver, ¿le puedo dar lectura? ¿Qué dice? Sí. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Fantástico. ¿Y de cuándo fue esa reforma? Estoy abriendo mi Constitución, ¿eh? Sí. ¿No dice por ahí? Me parece que fue en el 2013, si veo bien. Uy, desde 2013. Fíjese entonces en la pandemia, ¿qué pasó con ese derecho humano? ¿Ustedes lo pudieron ejercer? Se tenía que ir a los puntos Porque el de Estado- públicas. Podrías ir al centro. No, Exacto. no sé. A ver, me dijo artículo sexto, lo estoy buscando para tenerlo identificado. Artículo sexto. ¿Y qué párrafo es? Es el tercer párrafo. Aquí está. Y sí, tiene usted razón, es reforma del 2013, o sea, esto ya tiene 10 años. Pues pregunto, ¿y ya todo México tiene acceso a esto que cuentan? Porque ahí dice banda ancha. Pero yo creo que ahí se refiere a las redes públicas, ¿no? De conexión que te permiten en el metro, en algunos parques poder accesar, pero como tal, yo creo que la interpretación que le estamos dando de que el servicio te lo lleven a tu casa y que sea de manera gratuita, pues eso no está establecido en la Constitución así. Pues, Dice que a lo mejor te garantiza el servicio y la accesibilidad que tú puedas contratar, pero no que el Estado va a sufragar ese gasto. pues aquí dice, tiene derecho al acceso. Y Hay según que yo, por eso se implementaron esas redes públicas, ¿no? Esos como kiosquitos y... Pero ¿a poco esas redes son de banda ancha? Sí, se supone que así como en los centros no sé, centros urbanos, Ujú. ahí se supone que está garantizada una red pública para la gente. Pues me parece muy pírrico, entonces, ¿mi derecho por qué? Entonces, nada más los que estén en la capital tienen el derecho.
Dice Aranza. Pues es que, Prácticamente. o sea, si nos vemos así muy exquisitos, tal vez, pues es lo mismo el derecho humano al agua, ¿no? O sea, hay pueblos en la sierra a los que pues, tampoco les llega agua potable, que es obligación del Estado. Entonces, sí estamos como en estos extremos, pero pues creo que se Me, va avanzando me de poquito a parecería poquito. que no podríamos comparar uno con otro, ¿no? No, o sea, pero a lo que voy es que tampoco el derecho humano al agua o al agua Ah, potable pues llega a todos los puntos. es, Entonces, pues es a lo que también yo iba, ¿no? tampoco por Hay zonas que no el tienen piso internet firme, se no, va a tardar muchísimo más, ¿no? ¿Para qué le hago llegar internet a una sierra si no tiene, ajá, no tiene nada? no tienen ni luz. Entonces, bueno, hay que analizarlo. Bueno, ya está ahí la reforma, bueno, me lo decían, con todo de que le tenemos como derecho humano, pues analicémoslo entonces de lo que yo les preguntaba. Este pago que realizan ustedes mes con mes, porque bueno, quiero pensar que ustedes pagan el servicio, ahorita en esta cuestión de su educación, ¿cómo lo verían? ¿Costo, inversión, pago, gasto? Esa cantidad que erogan que, en sus finanzas personales, ¿cómo la clasificarían? Yo creo que en este momento como inversión, ¿no? Ok, ¿los demás qué opinan? Sí, yo también como inversión lo veo. Ok, usted está invirtiendo en su educación para posiblemente con su especialización obtener mayores emolumentos, ¿no? Yo, yo, con- Sí, yo concuerdo con ustedes, ¿no? Pues en la educación siempre es una inversión, me parece a mí. Entonces, bueno, ya con esto cerramos el tema de la clasificación de estos aspectos medulares de la contabilidad. Por ello, ya falta poco para que termine nuestra clase, vamos a dejar pendiente el tema de la responsabilidad solidaria que en el ámbito fiscal y ya continuamos con nuestras explicaciones la siguiente clase el día jueves, por favor. Muy bien.